Bueno, ahí está, por ahí estamos. Hoy vamos a continuar. Le pedí ahí a la licenciada la plática está sobre el estado civil. Hoy vamos a siempre tratando de que en toda plática que iniciamos, pues dar un pequeño o medio repaso de puntualizar ciertas cosas que no se nos deben de olvidar y que esto nos ayuda a ir comprendiendo cada uno de los temas, ya que están concatenados unos con otros. Habiendo 94 gentes, pues entonces el día de hoy vamos a iniciar lo que es el estado civil. Muchas veces hemos escuchado o nos preguntan cuál es su estado civil y todos regularmente contestamos soltero y otros casados, unidos, etcétera. Sin embargo, pues a partir de hoy, pues vamos a ver que el estado civil no es únicamente decir soltero o casado, sino que vamos a ver de qué es el estado civil como un atributo de la persona y que es muy necesario eh, para tener la identidad de la propia persona. Entonces vamos a hacer la presentación. Eh, Perdón, vamos a ver. No sé si estamos bien con la imagen y con Sí, Lex. el audio. Ok, Licenciado, sí, licenciado. muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy, pues, estado civil. Entonces, debemos de recordar siempre, pues, que estamos en nuestro curso del derecho civil y era importante, pues, debemos de saber de qué es derecho, ese conjunto de normas que regula la conducta de la, de la persona y por lo tanto de la división del derecho en derecho privado y derecho público. Pues aquí en el derecho privado es donde se encuentra el derecho civil, porque es la relación de esta persona, este derecho civil que se origina del jus civile, del derecho romano. Para ello, pues, recordamos que el derecho civil, pues es ese conjunto de normas o preceptos que regulan las relaciones de asistencia, de autoridad y de obediencia entre los miembros de una familia y dentro de las relaciones que existen de las personas en sociedad y bajo el interés, la protección de sus intereses precisamente particulares. Pues en la persona es el ente, el sujeto del derecho, y pues sabemos que persona es todo ente capaz de tener derechos y obligaciones, y si tiene derechos y obligaciones, tiene facultades y deberes. A través de la personalidad jurídica, que es desde cuándo es persona, desde cuándo se es persona, pues se tiene que esta personalidad jurídica que se inicia con la concepción y termina con la muerte física o la muerte presunta,
pues no es más que se inicia con la personalidad jurídica, que es esa investidura jurídica que le va a conferir aptitud. Desde el momento que se es persona, se confiere la aptitud para que sea sujeto de derechos y obligaciones, o sea, que sea sujeto tanto activo como pasivo de las relaciones jurídicas. Las teorías de la personalidad, y recordar que la teoría que lleva nuestro curso es la ecléctica, no de la viabilidad, sino la ecléctica, tampoco la concepción a través de la supremacía constitucional, porque ese es el derecho a la vida. Entonces es la teoría ecléctica. La, tanto la personalidad confiere aptitud, pero la capacidad ya es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y hay dos tipos de capacidades, tanto la del goce, que es la que tenemos todos, como la de ejercicio que se adquiere con la mayoría de edad. La capacidad, al no tener esa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, pues la llamamos incapacidad. Y esta se puede dar en absoluta y relativa. La relativa es a los actos que pueden hacer los menores, siempre y cuando estén expresamente anotados en la ley. Y todos los incapaces deben, cuando son mayores de edad, deben ser declarados en estado de interdicción. Quienes pueden ser declarados y quiénes son los que pueden solicitar el estado de interdicción. Entonces decimos que el estado civil, ahora, como otro de los atributos, ya vimos los atributos de la persona, ya vimos la capacidad, ahora vemos el estado civil. Pues no, esto nos tenemos que retrotraer a su origen histórico con el derecho romano, en el cual se necesitaba el ciudadano romano para tener plena capacidad, tenía que tener estatus civiles. Tenía un estatus libertatis, en el cual debía ser libre y no esclavo, un estatus civitatis, que ciudadano y que no fuera, no extranjero, y un estatus familiar, que era sui juris, y no que estuviera sujeto a otra patria potestad. Solamente teniendo estos tres estados, el ciudadano romano gozaba de una plena capacidad. Evolucionó, y con la Revolución Francesa, pues se rechaza el término de Estado y se adopta el término de estados civiles. Y teniendo un instrumento de protección especial, en donde se deben de anotar y se deben de dejar bien establecidos lo que era el registro civil. A través de ello, pues se crearon las acciones de defensa, nombradas como acciones de Estado. Esas acciones de defensa son todas las acciones que tratan de defender el estado civil de una persona. El por qué debe de ser guatemalteco y no un extranjero, etc. Entonces, cuando específicamente a través de la perspectiva jurídica entramos a querer saber qué es el estado civil, sabemos que existen múltiples situaciones en las que se va a tener que ubicar el ser humano dentro de una sociedad. Con ello, al ubicarlo dentro de la sociedad, se van a relacionar con los derechos y las obligaciones, y estas van a estar
Estas relaciones van a, o sea, los derechos y obligaciones van a estar derivados de ciertos acontecimientos, atributos o situaciones de la persona. Por lo tanto, esos acontecimientos, atributos o situaciones son, por ejemplo, como el nacimiento, que es un acontecimiento, el nombre, que es un atributo, la afiliación, la adopción, el matrimonio, el divorcio y la muerte. Todo esto conforman en su conjunto, forman la identidad de la persona. O sea, es la identidad de esa persona la que nos hace que tengan distintos estatus. Por lo tanto, esa identidad va a ser enmarcada por cierto conjunto de rasgos propios que hacen que lo veamos como un individuo o que podamos hablar de un pueblo o de una nación. Todos estos lo hacen que estos atributos diferencian o caracterizan a la persona frente a los demás, por lo tanto, van a tener una identidad personal y una identidad nacional. Una identidad personal dependiendo frente a quién lo vamos a relacionar, ya sea frente a la familia o frente a la sociedad, y al tener una identidad nacional lo tendríamos que posicionar a la persona frente a la nación. Este derecho humano a la identidad hace que todos estos atributos que ya vimos, la capacidad, ahora estamos viendo el estado civil, el nombre, domicilio, patrimonio y nacionalidad, hacen que la persona tenga diferentes estatus. Principalmente lo que nos corresponde, que tenga un estatus familiar y un estatus social en todo este entorno. Por lo tanto, de esos estatus, o sea, de ese estado civil, una persona va a generar dos tipos de efectos. Se pueden dar derechos y obligaciones y se puede generar un parentesco. Derechos y obligaciones con respecto a posicionarlo frente a la sociedad y frente a la nación, y el parentesco cuando estamos hablando del posicionamiento frente a la familia. Por lo tanto, dicho de estos atributos, estas cualidades o condiciones, podemos definir en principio qué es estado civil. Nuestro Código Civil en ningún momento define qué es el estado civil, y únicamente en la ley del Registro Nacional de Personas vamos a ver posteriormente todo lo que se relaciona con el estado civil. Ese estado civil no van a ser más que cualidades o condiciones que la ley va a establecer para efectos jurídicos, así tal y como lo dijo Planiol. Sin embargo, al verlo y desarrollarlo, podemos decir que es la calidad de una persona en orden a sus relaciones, para que haya efectos jurídicos en sus relaciones de familia, en cuanto le otorga o impone determinados derechos y obligaciones civiles. Pero aquí solo lo relaciona el jurista al dar esta definición solo en orden a sus relaciones de familia. En otra definición ya nos establece que es la situación o posición jurídica. Está la persona
y la situamos o posicionamos frente a otra a un grupo que es en sociedad o frente a la familia. Pero nos quedaría, ¿qué pasa si lo posicionamos frente en ese estatus civil? Si lo situamos frente a la nación. Por lo tanto, vemos que es una situación jurídica concreta que la persona va a ocupar o guardar. O sea, la persona se posiciona o sitúa en relación con la familia, en relación con la sociedad y en relación ante la nación. Y todos estos van a influir en sus facultades, capacidad y obligaciones. Por ejemplo, no es lo mismo el estatus al relacionarlo con la familia. Puede ser que sea soltero, que sea casado, pero también puede ser padre, puede ser hijo, puede ser hermano, tío, etcétera. Frente a la sociedad, pues va a ser un mayor de edad, un menor de edad, o bien un capaz o un incapaz. Y ante la nación va a ser un ciudadano guatemalteco o un ciudadano extranjero. Todos estos estados van a influir en sus facultades, capacidad y en sus obligaciones. Por lo tanto, al hablar del estado civil, estas cualidades o condiciones sitúan o posicionan a la persona frente a la familia, sociedad y ante la nación. Por ello es que según la teoría moderna, se pueden obtener varios estados civiles. Por ejemplo, con respecto al nacimiento, pues hay un nacido concebido o un hijo póstumo. Con respecto a la nacionalidad, pues va a ser guatemalteco o extranjero. Con respecto al sexo, puede ser masculino o femenino. Con el matrimonio, soltero o casado. Frente a la familia también puede ser esposo, tío, primo, hijo, padre, etc. Y con respecto a la edad, puede ser mayor de edad o menor de edad. Y según la dependencia o independencia en relación a los defectos físicos o psicológicos, va a ser capaz o va a ser incapaz. Y por último, la ausencia, que es el procedimiento preciso para establecer la situación o posición jurídica de aquella persona que no está presente. Y como se recuerdan, ya vimos lo que era la muerte presunta cuando leímos el artículo 63. Por lo tanto, podemos decir que esa situación o posición que guarda la persona con respecto a la familia, a la sociedad y a la nación, se da ese estado civil. Por lo tanto, esas características del estado civil son varias. Perdón. Primero, son inalienables. Esto es una palabra que ya deben de empezar a conocer y saber. Inalienable es que no puede ser, no puede venderse o comprarse, porque no puede ser objeto de comercio porque no se encuentra dentro de él. O sea, es inalienable, no puede venderse. No prescribe, ese derecho no prescribe al paso del tiempo, por lo tanto, es imprescriptible. Tampoco puede renunciarse a él, pero sí podemos cambiar a otro estado civil. Por ejemplo, yo soy soltero y contraigo matrimonio y ya es su estado civil, ya va a ser de casado. Pero también puede volver a cambiar si el matrimonio se disuelve con el divorcio. Entonces,
También es erga omnes, o sea, erga omnes quiere decir que yo puedo hacer valer mi estado civil frente a todos, respecto a todos. Entonces, todo el mundo lo tiene que defender porque ese es mi estado civil. Es indivisible porque para determinados actos yo no puedo ser para una parte soltero y para otras casado. O puedo ser padre o puedo ser hijo o la mitad o al mismo tiempo. No, es indivisible. Personalísima porque pertenece a una sola persona y no es herencia o legado, o sea que no se transmite, no puede ser transmisible como que fuera un derecho de cosa, como cualquier cosa, como sea un derecho real. Ahora bien, ¿cómo compruebo yo entonces, a sabiendas que esas cualidades, esa situación o posicionamiento de mi persona para con respecto a la familia, a la sociedad y a la nación, cómo compruebo ese estado civil? Y lo voy a comprobar con las certificaciones de las respectivas inscripciones. ¿De quién? Del Registro Nacional de las Personas. O sea que esa certificación, o sea, ese medio de comprobación es cualquier actuación o documento que se encamine a probar o conformar la veracidad de un hecho aducido. O sea que yo voy a cómo compruebo que soy casado con la certificación de la respectiva inscripción del matrimonio. ¿En dónde? En el Registro Nacional de las Personas. Y para ello leamos el artículo 6 de la ley del RENAP en la literal E. Leemos el título y leemos únicamente la literal. ¿Alguien que me ayude? Vamos. La ley del RENAP, díjole. Sí. El número 6, ¿verdad, licenciado? Funciones Artículo 6. específicas. Sí. Funciones específicas. Son funciones específicas del RENAP. O sea, ahí están establecidas las funciones específicas del RENAP. Y en la que nos interesa ahorita como medio de comprobación es la literal E. Voy, licenciado. Literal E. Emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. Inscripciones, o sea, yo inscribo el matrimonio, en la certificación de ese matrimonio es mi medio de comprobación. La inscripción de esa defunción, la inscripción de ese estado de interdicción, etcétera. Todo esto está fundamentado y es lo que con respecto a lo que es el estado civil no hay una definición clara y el artículo 67, leámoslo, de la ley del RENAP es lo único que establece relativo al estado civil. Voy, licenciado. Por favor. Artículo 67. Está en el capítulo de las inscripciones en el registro civil de las personas. Exacto. Artículo 67. Registro civil de las personas. El registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil. O sea que ahí se van a inscribir. Si a usted le pregunta, ¿en dónde se inscriben los estados civiles de la persona? En el registro civil de las personas, ¿verdad? Siga, por favor. Capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. El reglamento de inscripciones determinará lo concerniente a ese
respecto. O sea que usted ha visto su partida de nacimiento y ahí en la partida de nacimiento van colocando todo lo que va pasando con respecto a su vida, a su estado civil, a su posicionamiento o la situación que va a tener. Ahí va a estar que contrajo matrimonio, si se divorcia, si hay un estado de interdicción, etcétera. Todo eso ahí va a estar en el Registro Nacional de las Personas. Y los medios de comprobación van a ser con las certificaciones de las respectivas inscripciones. Si solo pongo con la certificación del RENAP, ¿certificación de qué? Entonces, con las certificaciones de las respectivas inscripciones, y eso ahí lo subraya porque así es como decía el profesor, así se contesta. Ahora bien, en todos estos, el posicionamiento o la situación en los cuales se encuentra una persona, pues también se puede dar la posesión notoria de Estado. Esta es la situación jurídica, pública y continua en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros de su comunidad. Esta expresión, como le pongo ahí, se refiere a la posesión del estado filial, o sea, esa relación del hijo para con el padre, al hecho de haber sido tratado en forma constante como hijo legítimo por la familia a la cual cree el hijo estar unido legalmente. Puede ser de que él llegue a la familia y que lo trate el papá como hijo y le dé para su subsistencia y lo presente en sociedad como que fuera su hijo. Entonces, sin embargo, no lo ha inscrito como tal. Entonces, esa posesión de notoria de Estado hace que esta persona, este hijo, pueda solicitar que se reconozca la paternidad a través de esa figura de la posesión notoria de Estado. ¿Qué es el objetivo de la posesión notoria de Estado? Va a ser garantizar el derecho de que toda persona venga de algún lugar, la procedencia, su origen, y teniendo en cuenta la imposibilidad de algunos casos para probar de manera directa la constitución de un estado civil, porque no existía un registro de nacimientos ni otro documento que. Entonces, esa posesión notoria de estado civil es una presunción a través de la cual se reclama la paternidad de una manera indirecta. Leamos el artículo 223, posesión notoria de Estado. Posesión notoria de Estado. Del Código Civil, sí. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que hayan proveído a su subsistencia y educación. Segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y tercero, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. O sea, que se necesita que haya un trato
un trato del padre, da su manutención y todo. Por eso se dan estas acciones, como por ejemplo la nulidad del matrimonio, de ese matrimonio, de querer, si no se cumplieron con ciertos requisitos, pues que el matrimonio se hace nulo y entonces no nace a la vida jurídica. También se puede dar la de reconocimiento de filiación natural a través de la relación para con los padres y de la afiliación legítima para con los demás familiares. Y todas aquellas que implican controversia sobre el estado civil de la persona, o sea, las que tienden a la constitución, a la destrucción o declaración de un estado civil, en la cual alguien le dice, bueno, mire, usted llegó al registro civil y con el nacimiento usted lo reconoce, entonces usted crea un estado civil, o sea, se constituye un estado civil, o la destrucción de un estado civil yo ya no quiero estar casado y se va a disolver con el matrimonio, o al precisamente declarar un estado civil como yo tengo relación con esa persona, con persona X, y reclamo la paternidad a través de alguna prueba como lo es el ADN. Por lo tanto, todas estas acciones las acciones del Estado civil van a ser toda esa facultad de toda persona. Eso lo tiene toda persona para exigir el reconocimiento de cualesquiera de los estados que conforme a la ley pueda tener. Son aquellas que tienden a la constitución, destrucción o declaración de un estado. Por lo tanto, se pueden decir que las acciones del Estado civil son constitutivas, destructivas o declarativas del Estado civil. Por ejemplo, leamos el artículo 201. Impugnación por el marido. Estamos hablando en el capítulo de paternidad y filiación matrimonial, o sea, de esa paternidad y de esa relación del hijo para con el padre dentro del matrimonio. Leamos. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar. Primero, o sea, no vale la impugnación si se dan estos tres puntos. Primero, dale. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, o sea, que si ya lo sabía antes de que naciera, entonces, bueno, no hay ningún problema. Segundo, si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o consintió que se firmara su nombre en la partida de nacimiento. O sea que si firmó y dijo, sí, bueno, ahí está, póngale nombre al muchachito, vos Inés, ¿cómo se pone? Entonces, y firma, ahí está dando no, con eso está aceptando que sí es de él. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. En una escritura pública, sí, bueno, mire, yo reconozco que es mi hijo y yo le doy mi apellido y que sea reconocido como tal. O sea,
No se puede, no, la impugnación no puede tener lugar si ha sucedido cualquiera de estos tres casos. Acción judicial de filiación. Leamos el artículo 220. Buenas noches. Buenas noches. Acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto a él, de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejare, iniciada al tiempo de su fallecimiento, o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad, o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en este estado. O sea que el hijo que no fuere reconocido voluntariamente va a tener derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación. O sea, esa filiación quiere decir la relación del hijo para con el padre. Yo soy hijo dentro del matrimonio o fuera de él, pero soy su hijo, ¿verdad? Y entonces este derecho nunca va a prescribir respecto de él y que lo pueden seguir los herederos del hijo, pueden proseguir esta acción hasta que se pueda establecer esa relación. 221. Vamos, pues, ¿quién lee? Voy, licenciado. 221. Casos en que puede ser declarada la paternidad. La paternidad puede ser judicialmente declarada. 1. Cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. 2. Cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. 3. En los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Y ahí se recuerdan que ahí el estupro y el rapto ya no existe, ¿verdad? Está fuera. Si esto es... si es menor de edad es violación, y si es mayor de edad, la persona ya es secuestro, ¿verdad? Okay. Cuarto. Número 4. Cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Número 5. Cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, solo digámosle ADN. Ok, ADN determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por el juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. Bueno, entonces mire, usted tiene... no hay ningún problema, le vamos a hacer la prueba reina de la paternidad. Ay, ¿cuál es esa? El ADN. Pero yo no me quiero hacer. Vaya, si no se quiere hacer, pues se tendrá como prueba de que sí es usted el padre. Salvo que él pueda probar lo contrario. Mire, yo ya me había hecho unas pruebas antes y esto fue lo que salió, etc. Siga. La prueba de ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad en juicios de impugnación. Admisibilidad. Punto. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad. Será admisible en iguales condiciones y circunstancias. La prueba molecular genética del ácido ADN en los procesos de paternidad y filiación. El juez competente puede ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF,
que realice la prueba de ADN aplicando exoneración total de la tarifa establecida en el arancel respectivo y en el tiempo que se fije para el efecto. Esa ya fue la de la reforma que se hizo. Ok. Así como hay esas acciones del Estado civil, también hay delitos contra el Estado civil. Por ejemplo, el artículo 238, que es la suposición de parto. Dice el artículo: quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan, va a ser sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. El médico, personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito, además de la pena impuesta, será sancionado con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. En el 239 del Código Penal está la sustitución de un niño por otro. Quien sustituye a un recién nacido por otro, ahí está la sanción con prisión de 8 a 10 años y la multa de 100,000 a 500,000 quetzales. En el 240 está la supresión y alteración del estado civil. Esta también será sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. ¿Quiénes? Quien falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona, o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa. O sea, que no se puede alterar el estado civil de una persona. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. 3. Inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere, ya esto es para los del registro, un hecho falso en el registro de personas correspondiente, será sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación para el empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Ahí está también la usurpación del estado civil, la adopción irregular y el trámite irregular de adopción. Todos estos delitos contra el estado civil y contra la adopción, ahí están con todas sus penas. Usted lo puede volver a ver. En conclusión, cuando hablamos del estado civil, aunque esto es generador, estos son generadores en sus efectos de derechos y obligaciones, el estado civil no es más que esa situación o posicionamiento que se le da a cada persona frente a la nación. Y si es frente a la nación, va a ser un ciudadano guatemalteco o un ciudadano extranjero. Si la situación o posición es frente a la familia, puede ser que sea soltero, casado, o divorciado, viudo. Y si es específicamente en la familia, puede ser padre, hijo, tío, hermano, etc. Y si se posiciona
o sitúa a la persona frente a la sociedad, nos damos cuenta que podemos ser mayor de edad o menor de edad. Si es mayor de edad, tenemos capaz, porque tiene capacidad, y si es menor de edad, podemos ser incapaz o que tenga alguna afección psicológica, física o mental que lo haga incapaz y que haya que seguir los procedimientos tal y como ya los vimos y establecimos en las clases anteriores. Entonces, esto es lo que es estado civil. Ahora, usted ya no puede contestar cuál es su estado civil, soltero, casado, depende en contra quién es el posicionamiento, si es contra la nación, si es frente a la familia o frente a la sociedad. Entonces, esto es lo que tenemos del estado civil. Y pues si tenemos alguna duda, pues por favor. Sí, Marlon. Sí, con la cuestión esta de la supresión y alteración del estado civil, bueno, más que todo con los delitos respecto al estado civil, ¿verdad? Ajá. Sabrá la teoría del delito, pues no solo contempla los delitos por comisión, sino que existe la comisión por omisión también. Acción o omisión, así es. Entonces, digamos, en el artículo 240 está quien falsamente hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente a cualquier hecho, pero está Sí. la comisión. ¿Qué pasará si, por ejemplo, un divorcio se hace el trámite para mandarlo a inscribir al registro de las personas y el registrador civil omite ese hecho y yo siempre apareciera como casado sin estarlo, pues? Pues es un incumplimiento de deberes, ¿verdad? Porque a ello tendríamos que ir en base al artículo 67 de la ley del RENAP. Y ese dice: el registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. Entonces ahí habría un delito por parte, una omisión de un incumplimiento de deberes de parte que no establezcan y no inscriban la disolución de ese matrimonio. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? James. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo tengo una duda conforme al artículo 220 de lo que es la acción judicial de filiación. Este claramente nos dice que el hijo que no fuera reconocido voluntariamente tiene el derecho a pedir judicialmente que se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto a él. Mi pregunta es si, por ejemplo, existe un niño el cual en algún tiempo tuvo un abandono y tiempo después conoce a su padre, ¿hay forma alguna de valer este derecho? Sí, él no lo va a perder nunca. Él puede en cualquier momento solicitar la paternidad. Acuérdense que la prueba reina de la paternidad es el ADN y contra eso no va a haber. Esa persona no puede negarse a hacerse la prueba, ¿verdad? Ok, gracias. Diego. Si no estoy mal, hasta los descendientes, dijo, ¿verdad, Lick? Sí. Los hijos, ¿verdad? Que ellos, si a ellos les interesara, ¿cómo se llama? Porque él ya falleció, o porque o haya sido menor de edad y entonces no pudo hacerlo, ellos pueden continuar. O sea que no hay prescripción.
no es prescriptible. Nancy. Licenciado, con una pregunta, pero no hay nada, digamos, bueno, no sé si se pudiera el caso, pero tengo la duda. Suponiendo que yo soy hombre y yo sé que esa persona puede ser mi hijo, pero la mamá no quiere que yo lo reconozca. ¿Hay alguna manera que el padre pueda solicitar ese tipo de análisis o algo? Porque, o sea, según lo que leímos y lo que vimos ahorita, no lo entendí como tal, sino lo está solicitando la mamá o el niño en cuestión, o el adulto o el hijo, ¿verdad? Sí, pero puede establecer, él puede solicitar, ahora que no quiera la mamá, el niño siempre va a tener el derecho, ¿verdad?, de solicitar posteriormente la paternidad, la declaración de la paternidad. Él no va a prescribir ese derecho. Gracias, licenciado. Marlon, ¿qué pasó? Sí, a mí siempre me quedó duda con lo de la posesión notoria de Estado, Notoria. perdón. Si eso, o sea, se tiene que registrar, si es una acción judicial o se Sí, presume. tendría que se inscribe en el registro civil de las personas. Ajá, pero eso es a través de una acción, o sea, lo ordena un juez, o es que alguien va, es que no me queda así como claro Ajá. si esto, la posesión notaria del Estado se inscribe luego de que, por ejemplo, tal vez alguien que nunca haya sido reconocido, o una persona que ya fue reconocida previamente por otra persona, digámoslo, tal vez otro padre, y fue otra persona quien lo crió y él dice, no, mi papá es tal, ¿no? Y Sí, entonces él tiene el derecho de solicitar la paternidad al verdadero, y el otro no se puede negar, no puede impugnar no puede oponerse. Si se opone, está aceptando la paternidad. ok, gracias. Alec. Sí, James. Licenciado, yo con el comentario de Marlon tengo la duda, porque mi comentario iba más basado a ese ámbito. Por ejemplo, si la persona está fuera del país, pero a este personaje nunca fue reconocido, pero la persona no reconocida quiere que este personaje lo reconozca, ¿cuál sería el Pero proceso? es que fíjese que la posesión notoria de Estado, dice, para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos, y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Si no concurre en ninguna de estas circunstancias, que hayan proveído a su subsistencia y educación, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre, y que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. A través de ello es que con esas circunstancias es de que se solicita la paternidad, que se establezca ese estado civil. Sí, por ahí algo iba, repito mi cuestión, con esto de hasta una ranchera ahí que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero esa aquí es Ajá. acuérdense que es la prueba reina de la paternidad, es el ADN. Por ahí voy, digamos, nadie hizo la cuestión del ADN, el que de verdad lo engendró se zafó, pero la mamá lo mandó a reconocer con el apellido del supuesto verdadero padre. Pero alguien más lo cría, lo presenta y todo lo demás, y el niño va a decir, no, yo reconozco como papá a este que me dio todo,
ahí entra la posesión notoria de Estado, ¿o no? Posesión notoria de Estado si el otro lo quiere reconocer como tal, porque él proveyó a su subsistencia, así lo trató como tal y lo presentó como tal. Licenciado, entonces tiene que haber una relación de consanguinidad para que se pueda dar esto. No necesariamente. Puede ser una excepción, lo que decía anteriormente. O sea, Sí. si fue presentado como aquel niño que regalaron en XY lugar y él es mi hijo, igual puede aplicarse. Exactamente. Al igual Correcto. que si hay algún tipo de familiar que lo adopte y que tengan grado de Ese es consanguinidad el método que ahora estamos mucho más del fácil. ácido desoxirribonucleico. La posesión notoria de Estado es la mejor, hace la adopción, ¿verdad? Correcto, gracias. Bueno. Arling dice. Buenas noches, Eric. Con la referente a la pregunta que hicieron los compañeros, en un dado caso, existe una herencia por en medio y no es un hijo de sangre, en dado caso, ¿qué se puede hacer ahí o siempre aplica el mismo caso? Siempre, porque ahí es donde está es mejor la adopción, ¿verdad? Porque todos son hijos, e incluso los que establecen la filiación civil por la adopción. Y en un dado caso, no existe esa opción, sino que solo llegaron y desde pequeño lo tienen y no hay así como algo que lo estipule como hijo legítimo. Y solo No. es porque lo conoce la familia y sucesivamente. Él puede pedir la posesión notoria de Estado, pero tiene que concluir con todos estos requisitos que están establecidos en el 223. Ya, gracias. Bueno, entonces son las 8. Entonces ahí nos quedamos. Muchas gracias. Espero que vamos a subir las presentaciones para que las puedan ustedes ver en la plataforma. Así que buenas noches. Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Próximo martes presencial. Licenciado.